Con varias personas del Cantón Sucre, entre ellas dirigentes, militantes y simpatizantes del Movimiento Ecuador Unido, y asimismo vamos a socializar las preguntas de la consulta popular, comenzando con la pregunta 1. La pregunta 1 menciona que ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por acto de corrupción por su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el anexo? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Esta pregunta es clara. Es la muerte civil de las personas que han cometido actos de corrupción. Sencillamente que toda persona que se haya descubierto, que se haya enriquecido durante su vida política, esta persona deberá ser sancionada, y no solamente sancionada, sino es recuperar todo el dinero que se ha usufructuado en el momento en que él fue elegido. Vamos a preguntarle a cada persona con una palabra concreta sobre esta pregunta, que por qué va a votar por el sí. ¿Por qué va a votar usted por el sí en la primera pregunta? Buenas tardes, señor presidente. La verdad es que estoy de acuerdo con el sí, porque uno de los factores que realmente se ve ahí, porque así ya la gente trabajaría honestamente en cualquier tipo de institución que sea el cargo que debe, porque si no volvería a trabajar en otro lugar y volvería a hacer lo mismo. Entonces, si uno va a trabajar, debe ser honesto y trabajar con lealtad y limpiamente. Entonces, estoy de acuerdo y doy sí a la respuesta 1. ¿Usted por qué va a votar por la pregunta 1? No, pues sí, porque yo estoy de acuerdo que eso que se han llevado tiene que devolver vueltas a esas cosas y ser sancionado. ¿Usted va a votar por el sí entonces la pregunta 1? Sí. Ok. Sí. ¿Por qué usted va a votar por la pregunta 1? Bueno, yo voy a votar por la pregunta 1 porque no estoy de acuerdo que estas personas que han trabajado ilícitamente se hayan enriquecido de los pobres. Y estoy de acuerdo votar por la pregunta número 1, que sí, porque deseo que devuelvan toda la plata que se han llevado. ¿Usted por qué va a votar por la pregunta 1? Bueno, a mí me parece que es una oportunidad muy adecuada que se está dando en este momento para que así el que entra en la política, que se sabe que va a servir a su pueblo, a hacer obra para su pueblo, lo haga a conciencia. Entonces vemos que nosotros en los últimos tiempos, en vez de que nuestros elegidos para ayudarnos a administrar los ingresos, el presupuesto que se envían para los pueblos, más bien se lucran con ese dinero ellos mismos y las obras quedan inconclusas, no se termina. ¿Por qué? Porque se está llevando mucho. Entonces, ¿de qué manera se puede disciplinar hoy en día la política a las personas que entran en este campo? Es de esta manera, y por eso yo voto por el sí, para que haya una responsabilidad y un buen servicio al pueblo, a la ciudadanía. Voto por el sí. ¿Usted por qué va a votar por el sí en la primera pregunta? Bueno, yo voy a votar sí en la primera pregunta porque necesitamos que el Ecuador progrese, porque últimamente la política se ha visto empañada solamente en entrar para lucrarse ilícitamente, pero no más bien para trabajar por un país, por el bienestar del pueblo. Entonces yo por eso voto sí en la pregunta número 1. ¿Usted por qué va a votar por la pregunta 1? No vota. ¿Usted por qué va a votar en la pregunta 1? Por sí. Por el sí. Sí. ¿Por qué va a votar por el sí en la primera pregunta? ¿Será que está cansado usted por muchos actos de corrupción de que han cometido las personas cuando han sido elegidos políticamente? Sí, oiga, la verdad es que yo soy del campo y casi, digamos, no he existido en soy trabajador, agricultor. ¿Y está cansado usted de ver tantos actos de corrupción? Sí, oiga. Entonces va a votar por el sí. Por el sí, sí. Ya. ¿Usted por qué razón va a votar por la pregunta 1 por el sí? Voto por la primera pregunta y por el sí,
es la razón de que esta gente se lo sancione y de los tosos que se han sustraído del pueblo ecuatoriano, es la razón que la vida está tan cara. Entonces, que el señor presidente pues ponga esto en vigencia y que se le ponga por los artículos que están dictados de la Constitución para que esta gente y los que van a entrar tengan buena conciencia para con el pueblo ecuatoriano. Entonces, eso es lo que necesitamos. ¿Usted va a votar por el sí, entonces, en la primera pregunta? La primera pregunta. ¿Usted por qué razón va a votar por la pregunta 1 en sí? Ya, buenas tardes. En sí voy a votar por la pregunta número 1 en sí. ¿Por qué motivo? Porque cada miembro que entra a la política tiene que ser primeramente investigado. ¿Cuáles son sus bienes? Para después sucesivamente, ellos, cuando ya estén dentro de lo que es una municipalidad, ellos trabajando, ellos ya no tienen por qué hacerse ricos a costillas de los pobres. Porque todos somos pobres, todos tenemos derecho al mismo beneficio que tienen ellos. ¿En qué sentido? Porque ellos lo que entran a la municipalidad, lo primero que hacen es surgir su dinero a costillas de los demás, cuando no es así. Primeramente tenemos que ser humildes, a la humildad, presentarnos honestamente y trabajar por el pueblo, porque en sí no necesita el pueblo, porque por ello estamos dentro de una municipalidad. ¿Usted va a votar por el sí entonces? ¿Usted por qué razón va a votar por el sí en la primera pregunta? Buenas tardes. Yo voy a votar por el sí porque quiero que se mejore todo lo que está sucediendo, que sigan haciendo nuevas carreteras, que no se cojan la plata del pueblo, que por favor. Por eso voy a votar por el sí. Gracias. ¿Usted por qué razón va a votar por el sí en la primera pregunta? Buenos días, voto por el sí para que se termine en nuestro país, que se llama Ecuador, que se termine la corrupción. ¿Usted por qué razón va a votar por el sí? Buenas tardes, yo voy a votar por el sí para que haya mejoramiento de todo el pueblo, de viviendas, carreteras, urbanizaciones, de capacitados y los niños, el comportamiento, que haya arreglo de escuelas, colegios. Ya, gracias. Ya. ¿Usted por qué razón va a votar por el sí? Buenas tardes. Me anima el deseo de dar mi versión. Me gustaría que tanta corrupción, todo lo que han dicho aquí los presentes, el presidente se haga eco y que se ponga en auge esta ley, porque estoy cansada de tanta corrupción que solamente van a beneficios propios. Usted en la calle lo saluda, claro, le saludan, pero usted va al curul de ellos, a los puestos de trabajo, ahí no la conocen. Entonces, todas esas anomalías que se acaben. Y para los futuros participantes, que también esto les sirva de precedente, que no vayan a corrompirse, no. Por eso usted va a votar por la lista. Y por eso va a votar para la pregunta por el sí, en la primera pregunta. Por el sí, en la primera pregunta.